terapia centrada en el aquí y ahora. Sí, exactamente. Ya vamos a ver un poquito de dónde lo toma esto, la terapia gestáltica, qué es esto del aquí y ahora, que está tan de moda ahora, pero que ya había ahí como un viejo loco en los años 60, 70 que hablaba de que la terapia tiene que trabajar desde ahí, ¿no? Que era Fritz Perls. Bueno, ¿qué dirías vos, Facundo, de cuál es la definición para vos, de qué te quedó como alumno de nuestra formación, de qué es la terapia gestáltica? Si tuvieras que dar una definición, ¿qué es, de verdad, qué es eso en lo que te has formado ahí? Para mí, Sí. bueno, primero para los que no saben, yo hice la formación de 3 años y para mí es como una filosofía de vida. Es como un cambio totalmente en mi perspectiva de cómo tratar a los pacientes, cómo trabajar, cómo hacer las cosas de la psicología, más que nada. Igual aprende un montón de cosas, desde las bases, que es el aquí y ahora, lo obvio, el darse cuenta. Ya con esas cuestiones ya te va cambiando totalmente el panorama. Es totalmente distinto a algunas cuestiones del psicoanálisis, como que no se interpreta tampoco. Nos basamos en lo obvio, en lo que está en lo real. Ok, buenísimo, muchas gracias. Bien. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo que sepa, o algo que suponga, o algo que le contaron? Bien. Bueno, mientras tanto les voy dando una consigna porque me gustaría saber en qué instancia están, ¿sí? Quiero que me pongan ahí si son estudiantes y de qué curso, si son ya psicólogos recibidos, hace cuánto, para tener una idea y para que las cosas de las que hablemos tengan sentido también para ustedes. Se ve que están tímidos, así que bueno, nos vamos a comunicar a través del chat, parece. Bien. Milena, soy estudiante, bien, ok. Egresado 2013. Hace muy poquito, 2 meses. Bueno, si se animan, me cuentan en qué están trabajando. Quiero saber si están haciendo clínica, educacional, laboral, si están trabajando de otra cosa, si están trabajando como psicólogos o no. Bien. Ok. Bueno, y mientras tanto les voy contando alguna cosita, ¿no? Decíamos que la terapia gestal es una terapia del aquí y ahora, ¿no? Entonces, imagínense que yo me siento acá a hablar con ustedes y estoy pensando en la idea que yo tenía de cuánta gente iba a haber, de qué tipo de participación iban a tener, qué iba a pasar cuando yo entre. Entonces mi mente está en el pasado, ¿sí? O estoy acá hablando con ustedes y estoy pensando que necesito desocuparme en horario porque a las 8 tengo otro compromiso y que entonces que espero que salga todo bien para que no haya ningún apuro, y ¿no? Entonces mi mente está en el futuro. Así yo estoy acá de cuerpo presente, pero hay figuras que aparecen en mi atención en donde, digamos, para decirlo coloquialmente, estoy pero no estoy. Es decir, no estoy en el aquí y ahora, ¿sí? Que esto sería no estoy en el ahora. ¿Bien? Y lo segundo es que este aquí, en el que yo estoy interactuando con ustedes, constituye un campo, un espacio virtual en el que nos estamos encontrando, donde yo como organismo necesito conocer quién es ese entorno con el que me estoy por vincular. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué características tienen? Porque si yo no conozco un poquito de con quién estoy por interactuar, ¿sí? Mi contacto con ustedes va a ser, algo que decía Facu recién, desde el imaginario, desde la idea que tengo de quiénes son ustedes y qué hacen acá y qué les pasa y para qué están acá, desde mi fantasía, ¿no?, previa, o desde la especulación que tengo sobre lo que va a pasar dentro de un rato en el taller cuando yo les proponga alguna experiencia. Entonces, uno de los conceptos más importantes de la Gestalt tiene que ver con esto, ¿no? Con que siempre en Gestalt vamos a mirar el campo total
y las características del organismo y el entorno para poder observar la manera en la que interactúan. ¿Sí? Si yo ahora me siento a hablar con ustedes sin saber ni siquiera ni los nombres, ni qué hacen, ni con quién estoy hablando, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, podría poner ejemplos de la Gestalt que tenga que ver con el área laboral o educacional, y bueno, capaz que ustedes me dicen, no, todos trabajamos en la clínica, entonces la motivación que van a tener va a ser mucho menor que si yo doy ejemplos de la clínica. Y si a mí me interesa conectar con ustedes, tengo que poder buscar una manera de encontrarme con ustedes, que sea real y que contemple también las posibilidades de ustedes y las mías. ¿Sí? Supónganse que yo traje un montón de técnicas corporales para trabajar con ustedes. Yo ya arranco y veo que hace 20 minutos que pido que pidan la cámara y no la prenden, entonces poco va a ser posible que yo les plantee un trabajo corporal, ¿sí? Porque ya me están mostrando con qué se sienten cómodos ustedes. Entonces, si yo me quedo como peleando con la expectativa que yo tenía, o me empiezo a asustar porque, uy, ahora, si no les puedo hacer el ejercicio corporal, ¿cómo van a saber cómo es la ley? Dejo de estar presente aquí ahora, ¿sí? Y esto que yo voy haciendo, mientras les voy contando esto, mientras voy, ¿no?, leyendo lo del chat, se llama ajuste creativo, ¿no? Y es una capacidad que tiene para la Gestalt un organismo sano, ¿sí? Un organismo neurótico se quedaría como en el imaginario, en el pasado, en el futuro, en yo tendría que, habría, no sé, y pierdo el contacto con la realidad. Entonces el ajuste que voy a hacer no va a ser un ajuste que coincida con lo que está pasando, sino con mi propia película interna. ¿Ya? Bueno, ¿se va entendiendo lo que voy diciendo? Entonces, recién Facu decía como que la Gestalt es una filosofía de vida. Y sí, porque en realidad ustedes no son mis pacientes y yo no soy su terapeuta, pero mi manera de hacer, mi manera de dar clases, mi manera de estar, mi manera de criar a mis hijos, mi manera de estar en pareja, de ser amiga, de ser hija, está atravesada por ese aprendizaje que tengo, y las cosas que voy resolviendo las voy resolviendo desde ahí, ¿no? Como este ajuste que voy haciendo ahora con ustedes, ¿sí? Bueno, entonces, ¿me cuentan un poquito más ahí en el chat? Si son estudiantes, si están trabajando como psicólogos, hace cuánto que se recibieron. El que quiera hablar puede hablar también. Yo estoy Yo tengo haciendo una una consulta. residencia. ¿Quién Sí. habla? Perdón, no sé, hay una compañera que quería hablar. Bien, te hago una consulta, Nico. ¿Están silenciados por defecto por la aplicación? ¿Está programado que sea así? ¿O pueden No, o activar sea, cada entra en uno? silencio y cada uno se puede activar. Ah, bueno, perfecto, sí. El tema es que para yo darles la palabra, o van a tener que habilitar la cámara, o van a tener que escribirme ahí que quieran hablar, para que yo les pueda decir quién habla, si no van a hablar toda la vez. ¿Quién dijo que tiene una pregunta? Porque alguien habló, pero no sé quién es. A ver, Flavia, buenísimo. Bueno, Flavia, escucho tu pregunta. Sí, me llamaba un poquito, buenas tardes primero, y me llamaba un poquito la atención que mencionabas que también desde la Gestalt se puede trabajar en lo laboral. Yo pensaba Sí, solamente que desde la clínica, y me parece muy interesante, porque el año pasado, en base a la formación, hice una pasantía sobre laboral, y uno está como muy preparado para trabajar desde el psicoanálisis, con técnicas de selección de personal, proyectivas. Entonces, me parecía muy interesante porque lo poco que conozco de la facultad de la Gestalt lo vimos desde la clínica, con PERS, claro. personalidad. Bueno, mira, imagínate el ejemplo que yo acabo de dar, ¿no?, del organismo en relación al entorno, ¿sí? Y a vos te contratan en una empresa y en esa empresa te dicen que hay un problema entre el sector de personal y el sector de ventas, ¿sí? Que en realidad, bueno, hay problemas de comunicación, o que no pueden coordinar acciones, o que van probando varios
sistemas y que ninguno funciona, ¿no? Y vos podés empezar a mirarlo esto de la misma manera que yo analicé recién mi relación con ustedes. Es decir, ¿qué percibe este organismo, sector de ventas, sobre ese entorno o sobre ese otro organismo, ¿sí? Que es el sector de personal y viceversa? ¿Cuál es el campo en el que están actuando? ¿Qué creencias tiene cada uno sobre el otro sector? ¿Sí? Empezar a trabajar con cada uno de los empleados acerca de cuáles son las expectativas que tiene del compañero, del sector, de la empresa, ¿no? Poder trabajar con hechos y ejemplos concretos, ¿no? Supongamos que sí, lo que pasa es que fulanita, que es la secretaria, siempre cajonea los expedientes, supongamos, ¿no? Entonces, nosotros preguntaríamos desde la Gestalt, ¿siempre? Bueno, no es que siempre. Un par de veces lo ha hecho con tal cosa. Ajá, bueno, concretamente, ¿qué es lo que pasó? Bueno, no, lo que pasó es que yo fui, le pregunté y me dijo que no lo tenía, y como le pregunté 2 veces, entonces me di cuenta que en realidad no me lo quería dar. ¿Ah? Bueno, de este ejemplo tonto que yo les estoy diciendo, están llenos las empresas, las instituciones, los espacios de docentes, ¿sí? Porque sobre lo que tenemos que poder trabajar los psicólogos son sobre estas cosas, sobre las relaciones humanas, sobre los imaginarios, sobre por qué alguien ocupa un rol dentro de la empresa. Muchas veces hay malos entendidos que cuando uno los puede trabajar simplemente confrontando una parte con la otra, aparecen cosas increíbles, igual que en las relaciones de uno a uno, ¿no? Como nosotros pensábamos que ustedes nos odiaban, ¿sí? Y vos te pones a hablar y te enterás que pensábamos que ustedes nos odiaban es porque en el asado del año pasado han ganado un partido de fútbol los solteros contra los casados y esto han quedado, ¿no? Digo, esas cosas que uno dice no tienen nada que ver con el trabajo, son las que terminan fortaleciendo o obstaculizando la relación con la tarea, ¿no? Entonces, ¿en qué tal vamos a trabajar? Sobre lo obvio, lo imaginario, sobre cuáles son las formas de comunicarse, ¿sí? Si en una reunión de un grupo operativo en un sector, grupo operativo le llamamos a los grupos que tienen simplemente el objetivo de llevar adelante una tarea, pero no hay vínculos ni afectivos, ni funcionales de otra cosa, ni que tampoco el líder tiene que ocupar un rol más que el rol vinculado a la tarea, ¿no? Entonces, ¿cómo coordina este líder una reunión operativa? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando, en lugar de enfocarse en la tarea, empezamos a hablar de otras cosas y cómo enfocar de nuevo en la tarea a partir de una consigna, como decíselo directamente, habla en primera persona, no generalices, ¿sí? Para este problema que estás planteando, ¿cómo se te ocurre a vos que sería la solución? ¿Sí? Entonces, hay un montón de cosas que se pueden hacer y después les voy a mostrar una foto, cuestiones que tienen que ver con el abordaje. Yo en un momento me contrataron de una empresa acá grande que tenía como varios locales y trabajé el tema de la prevención del estrés en el ámbito laboral con un grupo de mandos medios, ¿sí? Y por ejemplo, ¿no? Estos empleados de la empresa, cuando trabajábamos el tema del estrés, que trabajábamos con técnicas de respiración, trabajamos cuáles eran los disparadores que los ponían en situación de alarma, ¿no? Ellos me decían, es un negocio que se dedica a comercio, ¿no? Me decían, preferimos un 23 de diciembre a la 1 del mediodía, ¿sí? Ese nivel de movimiento nos estresa menos que un 5 de enero a las 6 de la tarde, ¿no? Entonces, uno dice, bueno, esta gente se siente motivada cuando hay mucho movimiento, cuando se sienten útiles, cuando ven que lo que van haciendo hace crecer a la empresa, ¿no? Entonces, hay que trabajar con esto, con qué pasa cuando no hay mucho movimiento. Bueno, ya había como miedo, ¿no? Miedo a que si no entra dinero, entonces va a haber reducción de personal, y si hay reducción de personal, entonces ¿a quién le va a tocar? Y entonces, ¿cómo hacemos para que haya más ventas, no? Y con ellos trabajamos mucho desde lo lúdico, ¿no? Hicimos talleres de juegos competitivos, juegos cooperativos, que aprendan a pedir, ¿no? Que aprendan a desenredar un malentendido, ¿no? Trabajando un poco esta técnica del rumor, ¿sí? Bueno, entonces se puede hacer muchísimo y es interesante la pregunta porque
Nosotros hablamos en Gestalt de que lo importante es la manera en la que miramos y la manera en la que intervenimos. Entonces, si yo tengo claro eso, y esa manera, ese modo que nosotros le llamamos actitud gestáltica, que ahora se los voy a compartir, está alineada y yo estoy con una actitud y una presencia para poder estar justamente presente aquí y ahora, no importa la técnica que use. Puedo tomar una técnica del psicodrama, puedo hacer una fantasía dirigida, puedo hacer mindfulness, puedo hacer los que tejan crochet, no me interesa eso. ¿No? Si yo tengo claro para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo y desde dónde lo estoy haciendo. Y esto es extensivo a cualquier cosa que ustedes hagan, ¿no? Porque muchas veces caemos en el error de extrapolar técnicas sin entender cuál es el sentido profundo desde donde esa técnica está pensada y aplicada. Entonces, hago un taller y después voy y quiero aplicar la misma técnica que usó el coordinador de ese taller y pasan otras cosas, ¿sí? O no sale como yo vi que le salió. Y bueno, claro, porque esa otra persona tiene esto que se llama el know-how, ¿no? O sea, aplicó esa técnica con un sentido en un momento y sabiendo para qué y haciendo una lectura de campo, ¿no? Y esto se lo digo porque es muy común que la gente crea que la Gestalt son las técnicas de la Gestalt, ¿no? Dicen, bueno, ¿qué es Gestalt? Y bueno, esos que trabajan con el cuerpo, o que hacen cosas de grupo, o que hacen cosas como yoga, ¿no? Y eso nada más es la forma, ¿no? Y también hay muchos terapeutas que incurren en el error de creer que porque aplican esas técnicas son gestálticos, cuando no hicieron una formación, no trabajaron su propia persona, no han hecho un proceso de transformación personal, ¿no? Entonces, muchas veces eso genera mucha confusión. Es decir, el trabajar desde la Gestalt no es aplicar una silla vacía, ni hacer un trabajo de descarga en un almohadón para que alguien explore sus emociones. Esas son las técnicas, son las ocasiones en las cuales un terapeuta gestáltico o un psicólogo gestáltico en una institución va a poner en juego su lectura sobre lo que está pasando y la intervención de para dónde puede ir lo que ese universo sobre el que está interviniendo está necesitando. Carmina. ¿Sí? Marcela. Hola, soy Marcela, soy estudiante y te quería consultar porque yo también adhiero más a lo que es el psicoanálisis, ¿no? Entonces quería participar porque se me hace que una buena formación es saber realmente a qué por lo menos es lo que no vas a adherir. Entonces, en este caso, en la facultad no nos enseñan así expresamente que es necesaria una formación posterior para poder implementar esta teoría. Y la verdad que sabemos poco, por lo menos yo considero que sé muy poco. Y me interesa saber, por ejemplo, así como vos estabas diciendo recién, que no son las técnicas solamente, sino que tiene que ver con un cuerpo teórico, con un campo. Y quiero saber cómo trabajás vos ahí con las significaciones inconscientes o cómo se hace en la Gestalt, si se piensa como un universo de discurso donde puede haber asociaciones que son válidas. O sea, ¿cuáles son las diferencias que tiene principalmente con el psicoanálisis? Más allá de que esto, bueno, ¿no? Del aquí, del ahora, pero entonces, ¿qué es cómo sería? ¿Una teoría que se encarga de lo consciente únicamente? No. Que me Ahora interesaría ya en un ratito les cuento, ¿sí? Vamos a hacer así, voy a compartir un poquito de teoría, después los voy a invitar a hacer una experiencia y después vamos a terminar con un poco de teoría, ¿ok? Dale, me encanta. Y ahí espero contestar algunas preguntitas. Bien, pero hasta acá, ¿no? Llevamos 30 minutos charlando. ¿Saben un poquito más de Gestalt, de lo que sabían cuando entraron? Espero que sí. Bueno, y no di ninguna teoría, así como, la Gestalt es 2 puntos, ¿sí? Bueno, este modo en el que yo les voy mostrando, ¿sí? Que es la primacía de la experiencia por sobre la teoría, es un modo gestáltico, ¿sí? Porque no se van a olvidar nunca más del ejemplo que les puse.
que tiene mucho más que ver con entender cómo labura la Gestalt, ¿sí? Que si yo les doy toda una teoría, ¿sí? Bien, me encanta la idea del campo, ¿sí? Esto les cuento así como unos entretelones. La Gestalt que llega a Argentina, la Gestalt llega a Argentina en los años 70, a través de una psiquiatra chilena que se llama Adriana Schnake. Esta chilena se forma con Claudio Naranjo. Claudio Naranjo era un discípulo de Fritz Perls. Fritz Perls es el padre de la Gestalt, ya les cuento un poquito, pero tiene una anécdota. En los años 50, en Estados Unidos, tiene que ver con la vida de Fritz Perls. Él pasa la primera parte de su vida, el primer periodo en Alemania. Después, como era judío, termina en Sudáfrica, y de Sudáfrica, en el 45 por ahí, llega a Estados Unidos, y ahí empieza una segunda etapa, ¿no? Y en esta segunda etapa de él, en Estados Unidos, junto con otros autores, escriben el libro fundacional de la Gestalt. Ella había escrito otras cosas antes, que se llamó Terapia Gestalt, y la estructura del crecimiento. Bueno, ese libro, que era un libraco así, que tenía un montón de teoría y tenía ejercicios también, etc. En los años 70, cuando Adriana Schnake le pide a un amigo que viajaba al exterior que le traiga un libro, ¿sí? De que le traiga ese libro de Gestalt, que era el libro como, le puedo decir, como más ortodoxo, más teórico, etcétera, de esa etapa de Peirce, la etapa de la base, ¿no? De que estaba muy impregnado todavía por algunos constructos psicoanalíticos, por toda la teoría del campo, la teoría de los sistemas, entre los años 50 y 60, ¿no? Como la posguerra, el nacimiento de toda esta mirada humanística, ¿no? Y las grandes preguntas existenciales: ¿quiénes somos? ¿Para dónde vamos? ¿Cuál es la esencia del ser humano? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿No? Y la Gestalt empieza a trabajar desde ahí. Por un error, en lugar de traerle ese libro, esta persona que viaja le trae otro libro, que es un libro de un tercer periodo de Peirce, de los años 70, donde él ya estaba del otro lado, en la costa de California. Imagínense todo el movimiento de los años 60, esa mirada, una mirada 100% experiencial, 100% el trabajo con el cuerpo, los sentidos, lo sensorial, ¿no? Y esa es la Gestalt un poco que nos llega a Latinoamérica. Ahora, esa otra Gestalt, que es la primera, la de Nueva York, más ortodoxa, muy basada en la teoría del campo, casi ni siquiera usa técnicas, que es una obra mucho más dialogal, recién desde hace 10 años llega a Argentina esa corriente. Entonces, hoy por hoy conviven en Latinoamérica dos grandes movimientos dentro de la Gestalt. Esto, que es lo que muchas de las escuelas de Argentina tomamos, que sería como en la costa de California, ¿sí? Y ahora nos llegan un montón de autores que siguieron evolucionando en la Gestalt en la otra costa de Estados Unidos, y sobre todo en Europa, autores italianos, franceses, ingleses, holandeses, que vienen también como a traer esta otra mirada. Así que hoy el universo de la Gestalt está como bien movidito, ¿no? Porque algunos venimos trabajando desde una mirada y empezamos a incorporar algunas cosas de la otra. Hay algunas cosas que son realmente incompatibles, ¿no? Pero bueno, en la formación y en el centro al que pertenezco, que es el Centro Gestáltico San Isidro, estamos como abogando por esto, por conocer y estudiar todo esto, o sea, finalmente leer ese famoso libro, ¿no? Que hace un libraco, y poder ver, y es maravillosa toda esa teoría, mucho más basada, como les digo, en estos otros principios, ¿no? De la psicología del campo, la teoría de los sistemas, y que bueno, que tiene que ver con otro momento de la Gestalt. Bueno, dicho eso, entonces, vamos para aquí, a ver si el anfitrión... Me dice que el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. Así que habilítame, Nico, ahí. Ahí ya me dijo. Sí, si pones al lado de mi nombre en la parte de participantes, podés habilitar específicamente eso, aunque no sea coanfitrión. Bueno, A ver ahí. no,
Dice, la anfitrión inhabilitó la función de compartir la pantalla de los participantes. No se puede no compartir. Ariel, ¿qué compartiste ahí? ¿Alguna sesión de PERS? Hola. Hola. Sí, compartí un video que había visto hace unos años Sí. sobre estrés, o sea, es una misma paciente trabajando El caso Gloria. Sí, con tres terapeutas diferentes, bueno, y ahí se ve, digamos, de corrientes diferentes, psicoanálisis, Sí. el humanismo, y creo que está Fritz, en donde se ve más o menos cómo trabaja cada uno desde su posición teórica, ¿no? Y bueno, quería compartir esto porque por lo que había comentado hace rato la compañera, ¿no? Esto de que No lo quería saber puedo, cuál era la Ariel, similitud, ¿sí? no lo puedo ver. ¿A dónde lo compartiste? Ah, acá, para allá Ahí lo vi. sí, está el enlace, está el enlace copiado en el chat. Sí. Así que De después... todos modos, para cuando salgan de acá, así no se lo olvidan, se llama el caso Gloria. Me parece, no sé si alguno de los tres es psicoanalista, ¿no? Me parece que está Ellis, Rogers, está Peirce, y hay otro más, pero no sé si hay algunos psicoanalistas. Me parece que los tres son de otras corrientes. está Carl Rogers, Fritz Bueno, Carl Perls, Rogers es el padre del counseling, no es humanista, sí, no es psicoanálisis. y claro, y Ellis, Ellis, que es también más tirando a la terapia racional. claro, los tres son humanistas. Claro, Sí. no, o sea, ahí no se puede apreciar, digamos, lo que sería la intervención desde el psicoanálisis, pero sirve, digamos, como para ir es viendo más o menos. interesante, claro. Y es de esa etapa de Peirce, claro, lo que pasa es que no es que ser un terapeuta gestáltico es hacer esas cosas y tener ese estilo de Fritz Perls, porque Totalmente, bueno, porque obviamente es un personaje, eso fue lo pero que, sí, eso fue lo que escucho. me llamó la atención de Fritz Perls, porque era muy confrontativo y tendía mucho a imitar, digamos, los manerismos de los pacientes. Era como a ver, ¿cómo se dice? Lo No ridiculizaba, le hacía bullying, diríamos hoy. No sé si bullying, pero sí confrontaba mucho con respecto al modo en que el paciente se posicionaba a la hora de contar qué es lo que le pasaba, ¿no? Diría que Confrontaba más que mucho. confrontar al paciente, cuando uno puede tener una mirada más técnica, confronta la parte neurótica del paciente. Totalmente. Porque fíjense que lo que va logrando, después lo ven si quieren en el video, es que aparezca un lado mucho más genuino de esa paciente, que ni ella tenía conciencia de que lo tenía, ¿no? Pero ¿cómo sería? Lo que va desarmando Peirce ahí es el personaje de la paciente, como si desarmara el ego para que aparezca lo genuino. Bien, ¿quién me habló? Marcela, yo te pregunto, o sea, lo desarma, evidentemente tengo que ver el video, ¿no? Pero ¿cómo sería? Si va confrontando a ese paciente de una manera en que vos decís que emula prácticamente el comportamiento, que lo copia, que lo ridiculiza quizás, ¿no estaría entrando él también en una dimensión imaginaria? ¿Cómo haría desde adentro de esa dimensión imaginaria para poder desbaratar esa imagen especular? Porque lo que No te puedo contestar algo desde la Gestalt con conceptos que son del psicoanálisis. Claro, bueno, es que de verdad, mira, tengo un libro que se llama Testimonios de terapia de Fritz Perls. Lo tengo hace mil años, pelando la cebolla. La verdad que es bien lindo y me parece súper útil, ¿no? Pero bueno, me interesa también hacer este encuentro entre estas dos maneras de pensar, o en cómo podés acercarte, porque no todas las personas, viste, son para el psicoanálisis. Entonces quizás esta terapia... Claro, y no todas las personas son para la Gestalt. A ver. Claro. Claro, supongamos que vos fueras mi paciente, ¿no? Y que siempre tu manera de plantearme algo sea hacerme preguntas, ¿no? Entonces me decís, ay, no sé, ¿qué opinas vos? Porque el otro día estaba leyendo un libro que dice que la crianza de los hijos y no sé qué, y ¿sí? Pero no me estás diciendo lo que a vos te pasa. Eso en Gestalt se llama una persona acercadeísta y una persona deflector, ¿no? De un diagnóstico. Entonces, yo te digo, decime lo que me estás diciendo como una afirmación más que como una pregunta.
Y en Entonces, esa afirmación quiero que te incluyas vos, ¿no? Claro, entonces ahí yo te diría, ¿sabes qué? Encontré unos libros de crianza, de crianza era, ¿no? De crianza de niños que considera que retar a los chicos está bien. Sí. Ponele. Bien, claro. Suponete que, ¿no? Que vos fueras una paciente dependiente que me estás pidiendo la opinión todo el tiempo, ¿no? Entonces yo tal vez no hago como PERS, pero sí te puedo decir, ¿vos te das cuenta de lo que estás haciendo, Mariana, en este momento conmigo? ¿Y vos qué me vas a decir? Es la posibilidad, y por ejemplo, yo te puedo decir, sí, obviamente soy un paciente que no se da cuenta, ¿verdad? Entonces te puedo decir, sí, justamente te lo pregunto a vos porque vos, ahí instalo el sujeto supuesto a saber y te digo, sí, porque sos vos el que más o menos ya me escuchaste, mis pros, mis contras, y bueno, quiero saber tu opinión. Entonces ahí, ¿qué sería? ¿Vos me devolvés la intervención o me devolvés la pelota claro, en realidad? ¿Cómo le llamarías vos a esto que haces conmigo? Esto que haces conmigo, que es como preguntar y que la respuesta te lo dé el otro. ¿Lo haces conmigo o lo haces con otra gente también? ¿No? Entonces claro. uno puede decir, no, sí, la verdad que lo hago bastante con mis amigos, siempre me importa la opinión del otro, no sé qué. Ajá, ¿y si fuera un personaje, ¿no? Imagínate que es un personaje, ¿sí? Que vos sos la protagonista de una película y este es un personaje. ¿Qué nombre le pondrías a este personaje? ¿No? Suponete, qué sé yo. Juanita. Juanita. Bueno, entonces vamos a ponerle Juanita a la preguntona, ¿te parece? Dale. Bien, ¿no? Bueno, entonces vos fíjate, yo no estoy confrontando con vos, pero de alguna manera te voy llevando a que te apropies que hay algo en ese modo que vos tenés, en ese personaje, Juanita la preguntona, que desde mí en Gestalt estás buscando apoyo ambiental, lo cual desde Gestalt es signo de una inmadurez en tu evolución, por decirlo de alguna manera, y el espacio terapéutico que vos puedas pasar del apoyo ambiental al autoapoyo, ¿no? Entonces, capaz que jugamos con esto. Bueno, decime cómo es Juanita la preguntona con tu marido, ¿no? Y vos te pones a ver, bueno, en todas las situaciones que vos tenés la respuesta, pero preguntás para que el otro te diga qué tenés que hacer, ¿no? Y después me decís cómo es Juanita la preguntona con tus amigas, etcétera. Y tal vez lleguemos a un punto donde yo te diga, bueno, a ver, cerrá los ojos y decime, ¿cómo te sentís vos cada vez que preguntás esto para que el otro te dé una respuesta? ¿No? Y vamos a meternos a trabajar. Claro, entonces ponerle ahí, viene, te dice, bueno, siento una sensación de aceptación, de reconocimiento, de seguridad, y bueno, entonces ahí entonces yo le tendría que hacer una intervención más diciéndole, bueno, entonces, ¿en qué áreas de tu vida o qué es lo que en dónde vos sentís que esas son cosas que te faltan? Digamos, ¿en qué lugar, para vos, en qué vínculo esto por ejemplo, sí, porque en definitiva lo que tenemos, o capaz que la sensación que te viene es una sensación de angustia, o capaz que... ¿A quién que te viene? ¿A vos como terapeuta? ¿A mí como terapeuta? A vos como paciente te viene una sensación de angustia cuando yo te digo cómo te observas vos, ¿no? Y entonces yo te digo, bueno, a ver, conéctate con esa sensación, fíjate cómo es, describíla, y quiero que dejes venir, ¿cuál es la primera vez en tu vida donde vos te sentiste? Que tuviste claro. Exacto. Está bueno porque ahí se puede producir la rectificación subjetiva, que es de la que se habla en el psicoanálisis, pero también pienso, es pasito por pasito, digamos, porque sería conflicto por conflicto. Pero claro, porque en la Gestalt trabajo con el aquí y ahora, trabajo con lo que hay. No invento un conflicto que no está, no miro como simbólico algo que no es simbólico, sino real para el paciente. No me engancho con la transferencia y la contratransferencia, no me engancho con la resistencia, no me engancho con la resistencia. Es más, yo en Gestalt, hasta si lo que está diciendo la persona a mí me enoja o me produce tensión, yo lo puedo decir, ¿sabes qué? Esto que estás contando a mí me produce una cosa acá en el pecho como una tensión, ¿no? Que puede que sea mío, pero te lo comparto porque tal vez vos lo estés sintiendo también, ¿no? Y el paciente dice, sí, vos sabés que sí, y cada vez que yo le digo esto a mi mamá, siento eso, ¿no? Bueno, ahí está, claro. Ahí ¿está? claro, sí. ¿Por qué? Porque lo que interpreto es esta energía, vibración, emoción, característica, lo que vos quieras,
que está presente en el paciente está proyectada en el campo y yo estoy resonando con esto. El paciente conscientemente ni cuenta se dio que estaba enojado. Claro, pero ahí si a partir de eso se puede apropiar. Totalmente, totalmente. Pero que si yo me engancho con esto es transferencial o cuánto es transferencial, ¿y qué será? Y lo está depositando en mí, pero en realidad con qué, ya está, me fui de la experiencia. Ah, claro. Es como, ¿ah? Esa es la gran diferencia, ¿sí? Bien, bueno, ¿cómo estamos? Creo que Ya estamos. no me dejan compartir pantalla, ¿por qué me hacen bullying? A ver ahora. No, me dice el anfitrión ¿No? inhabilitado. Pásame el host. Bueno, vamos a hacer vos vas a ser la anfitriona. Sí. Y de ahí después me devolvés la pelota mía, sí o sí. Dale. Bueno, ¿quedó clara, Marcela? Sí, vos sabés que capaz que es una pavada para todos ustedes porque ya son profesionales y están muy preparados, pero vos sabés que cuando allá por el 90 y pico empecé a leer a Bucay, y vos sabés que Bucay, no sé si es un libro para Demián, y después tiene un libro que se llama Contá conmigo, que es la continuación de esa terapia de Demián. Y vos sabés que tiene mucho que ver con lo que me estás contando. Obviamente yo sé que él es gestáltico, pero se me hacía como difícil de asir, difícil de agarrarlo, cómo se desarrollaba, porque yo lo leía como bien distendido, ¿no? Pero en realidad, atrás de todo eso está lo que vos estás contando ahora, o sea, cómo el terapeuta es el que va llevando, el que va advirtiendo dónde están los nudos. Totalmente. Está bueno, está buenísimo, me Por eso encanta. decía recién que no hay que mirarlo con liviandad, porque, digamos, el prejuicio es, lo único profundo es el psicoanálisis, ¿sí? Y en realidad es un prejuicio que viene desde el desconocimiento, ¿no? Porque digo, no me quedo en la intervención. Detrás de la intervención hay una teoría, una técnica y una decisión, hasta ética te diría, de cómo trabajar. A lo que iba es que no hace falta ser el bestia que era Peirce para desactivar mecanismos yoicos de defensa y poder laburar realmente con lo que está ahí reprimido, por decirlo en términos, ¿no? Igual, Carolina, ¿vos crees que hay una predisposición en cada uno que se da mejor en ciertas terapias que en otras? En uno mismo como analista, digamos. Sí, no, totalmente. A ver, Porque hay que tener como una personalidad bastante sólida, ¿no? Para poder llevar este tipo de terapia, porque también así como tiene su lado que es súper positivo y que funciona, también tiene un lado peligroso que es, no es que vas a decir cualquier cosa, lo primero que se te ve, la transferencia, si bien es algo que ustedes pareciera que lo manejan, existe, o sea, existe. No, y además, a ver, ustedes no se olviden, por si no lo saben, que nosotros en Gestalt trabajamos con el cuerpo, y cuando digo que trabajamos con el cuerpo, no es que haga una lectura corporal del paciente, ¿sí? Es que si es necesario en una situación de abuso que está trabajando un paciente, yo voy a escenificar el rol del abusador a través de almohadones para que esa paciente o ese paciente se vuelva a sentir existencialmente abusado, oprimido y agredido por el entorno, no porque sea sádica, ¿no? Digo, y eso implica un entrenamiento corporal, ¿no? O voy a trabajar el enojo o la ira, o voy a trabajar la gastritis de un paciente, haciendo que este paciente sea todo él el estómago y que pueda sacar ese ácido que es el estómago, y tal vez el ácido del estómago sea reputear, ¿no? O tirar o romper algo, y en ese combustible que hay el estómago, me estoy apropiando de mi agresividad como una energía que necesito en la vida. Y capaz que es un paciente con baja autoestima, sometido, que no se puede parar sobre sus propios pies, pero que vive enfermo de gastritis. Claro, que en otro espacio no podría usar esta herramienta. Exacto, ¿no? Entonces, claro que es un entrenamiento, y me pasó hace algunos años, hablando con una colega joven también, que estaba haciendo como un proyecto de investigación, y yo le decía eso, después de que ella me hizo todas las preguntas, yo le preguntaba a ella, bueno, ¿qué mirada tienen desde la Gestalt? ¿Qué sé yo? Y nosotros, yo como coordinadora del centro, intervengo también sobre el marketing, ¿no? Cómo se hacen los afiches, la llegada, cómo logramos para que los alumnos lleguen.
Entonces nosotros poníamos esto como el acento puesto en lo corporal y lo vivencial. Y esta chica me dijo, sí, lo que pasa es que eso, en realidad, más nos asusta que lo que nos da curiosidad, ¿no? Entonces yo decía, esto que para nosotros es como un valor agregado del producto, por decirlo de alguna manera, es justo lo que hace que alguien que no sabe de qué se trata, dice, no, eso no es para mí, eso es re difícil, ¿no? Bueno, Entonces no, empezamos, pero sí, sí, su preparación lleva. claro, Difícil también debe ser, porque es uno primero, así como en sí. psicoanálisis se necesita el pase, acá también se necesita se Claro. necesita como... Lo que digo es que a veces la palabra tiene un poquito más de contrafóbica o de darme una cierta seguridad para poner distancia, que cuando vos te metés a laburar con el cuerpo y con las emociones, estás como más desnudo, ¿no? Desde el punto de vista del paciente y del terapeuta. Entonces, claro, que implica como otro entrenamiento, ¿sí? Pero bueno, bien, había una pregunta por ahí, me parece, ¿alguien había levantado la mano o no? Bien, bueno. Sí, yo había levantado la mano, lo que te Sí. quería pedir es si al final de la charla, ¿no? Nos podrías Sí. recomendar algunos libros como para Sí. para poder introducirnos, ¿no? En lo que es la terapia gestáltica, Dale. donde se pueda, digamos, a ver, empezar a bucear, digamos, lo que serían los conceptos Perfecto. claves, digamos, las intervenciones, esto que voy a decir también, ¿no? ¿Cuáles son los antecedentes y cuáles son Bien. las Bueno, influencias, ¿no? Que recibió sí. la teoría, ¿no? Pero también Como pienso que como para empezar, ¿no? Pero también pienso que estaría bueno pedir un turno, o sea, estaría también bueno, sí, sí, porque de qué otra Si manera quieren lo hacer la vamos a hacer. experiencia como pacientes, sí. Si quieren hacer la Claro. experiencia de formarse, no hace falta que pidan un turno, tienen que hacer la Ah, formación. bueno, pero creo que la experiencia como paciente es súper formadora, se me hace. Además, porque por ahí capaz que no es una terapia que vos te esperabas y vas ahí a descubrir un montón de cosas nuevas. Que otra terapia por Totalmente. ahí no las tocas. Hay que tener un Totalmente. motivo de consulta, digamos. Claro. Sí, claro. Que no sea una curiosidad, nada. Ariel a Ariel no le falta nada. Bueno. Claro. ¿Por dónde querés que arranquemos? Bueno, vamos a ver si finalmente puedo compartir mi pantalla. ¿Sabes qué es lo que me parece? ¿Vos ya me hiciste host? Ah, es que ya sé lo que pasó. ¿Dónde me hiciste host? En Carmina Celu. Estas 2 veces, ahí me fijo. Estás Carmina Varela y después hay otra. Sí, y Carmina Compu. Car Compu. Compu. Bueno, a Car Compu Listo. la hago. No, ya no puedo. Ya no puedo, ahora lo tengo que hacer yo desde el teléfono. Está bien, no hay problema, ya lo Claro. hago yo. Bien, bueno. Escuchen una cosa, antes de avanzar, ¿hasta qué hora tengo, Nico y Belén? 6:30. 7:30 se va. Perdón, 7:30. Ah, listo, perfecto. Bueno, vamos a ver qué se puede hacer entonces en el tiempo que nos queda. ¡Bien! Bueno, vamos a hacer así como abuelo de pájaro. Un poquito esta historia. Esto no sé qué hace acá. Esto no es esto. Esto lo voy a ocultar para acá. Ocultar, control de reuniones. Y vengo para acá. Bien, bueno, entonces, ¿lo ven? ¿Se ve el power? Sí, sí, se ve. Sí. Perfecto. Bueno, entonces ya arranco con esto, ¿no? Dice la teoría y técnica a la luz de la actitudinal, que es lo que venimos hablando. Bien. 3 conceptos diferentes. El enfoque gestáltico es una filosofía de vida, un abordaje psicoterapéutico y un modelo psicosocial. ¿Qué significa que es una filosofía de vida? Bueno, esto que estábamos hablando, ¿no? De pronto viene mi hijo, no me contesta el teléfono, ha salido a bailar con los amigos, y yo llamo y no me contesta y ya me empiezo a hacer la película y que no, que dónde está, y que le ha pasado, qué sé yo. Y apenas me contesta, yo le mando, así que vos siempre eres responsable, que no me contestás, qué sé yo. Bueno, filosofía de vida diría, a ver, voy a escuchar la versión de lo que me dice, ¿sí?
me voy a hacer cargo yo de mi emoción, voy a decir, a mí me molesta, a mí me enoja, y no me voy a descargar insultándolo a él, porque él no es responsable de que yo me frustre, me desborde y me preocupe, ¿sí? En todo caso, lo que voy a hacer es decirle, la próxima vez que vos no me contestes el teléfono, no salís más, por ejemplo, ¿sí? No atribuirle a él la responsabilidad de mi propia reacción emocional, ¿sí? Eso sería aplicarlo como filosofía de vida, ¿está? Es decir, soy responsable de mis propias reacciones emocionales. Bien, como modelo psicosocial tendría que ver con todo lo que trabajamos en Gestalt desde la salud, esto que les decía, cómo trabajamos en empresa, cómo trabajamos en escuela, cómo entendemos el funcionamiento de los grupos, de los sistemas, es decir, un modelo de abordaje desde lo sano, no desde lo neurótico o lo psicopatológico, o desde la idea del trabajo que podemos hacer desde la clínica, sino todo lo que no tiene que ver con la clínica, sino con todos estos otros espacios donde vamos a trabajar más las habilidades sociales y reforzar el autoapoyo y el lado sano de la personalidad, del grupo, de la institución, ¿sí? Bien, y como abordaje psicoterapéutico es una línea de abordaje que se inscribe dentro de los abordajes humanistas, que tiene algunos principios en común con la logoterapia, con la sistémica, ¿sí? También con el counseling, ¿sí? Y que aparece o cobra fuerza en Estados Unidos entre los años 50 y 60, en un momento histórico y cultural donde había también toda una vuelta del ser humano hacia lo esencial y hacia los sentidos, y hacia esto que le decía, ¿no? Como lo que pasa cada vez que hay una guerra y cómo eso pone en funcionamiento un montón de procesos sociales, de recuperación, de rearmado, ¿no? Entonces, bueno, ahí se inscribe un poco la Gestalt, llega a la Argentina en los años 70, dictadura militar, se imaginan los primeros 10 años, medio que circulaba medio por el oscurantismo todo esto, y después con la venida de la democracia empieza a haber más espacio para trabajar, se empieza a trabajar desde lo grupal, se crean las primeras instituciones, bueno, una de esas instituciones a la que yo pertenezco, Centro Gestaltico San Isidro, que es una institución de más de 25 años, funciona en Buenos Aires, y hay otras dos instituciones fuertes, una en Córdoba y otra en Buenos Aires que se llama ACBA. Bueno, eso es un poco el linaje familiar de la Gestalt, y alrededor del mundo hay un montón de cosas de distintas corrientes, ¿no? Bueno, esto es lo que les quiero decir para que de una vez por todas entendamos la diferencia. Acá me falta poner algo, pero es como si en esta columna dijera psicología de la Gestalt, ¿sí? Y en esta segunda columna dijera terapia Gestalt. Entonces, la psicología de la Gestalt es una corriente ligada a la psicología experimental que surge a finales del siglo XIX, ¿sí? Con estos primeros investigadores que eran Kohler, Koch y Wertheimer, que son los que hacen estos desarrollos con respecto a la percepción, la psicología de la forma, ¿no? Que intentaban darle un lugar a la psicología dentro de la ciencia, por eso se ocupan de un fenómeno observable como es la percepción. Entonces dicen, bueno, los seres humanos no perciben unidades aisladas, sino que perciben totalidades y le dan un sentido en función de la motivación, las experiencias previas, las condiciones del campo en ese momento. En el libro que compartió la compañera, el enfoque gestáltico y testimonio de terapia, y da un ejemplo, ¿no? Como si yo llego a una sala donde hay una fiesta y tengo sed, lo primero que voy a ver es la barra. Si yo llego a una sala y me voy a encontrar con mi pareja, lo primero que voy a buscar es el rostro de mi pareja. Si yo llego a una sala y estoy muerto de hambre, lo primero que voy a ver es dónde están los mozos. O sea, la organización de ese campo perceptual no es objetiva ni azarosa. Está condicionado por el mundo interno y por las condiciones del campo. Bueno, de esas cosas se empiezan a ocupar estos tipos y establecen que en ese no azar hay reglas que se cumplen siempre de cómo organizamos, y ahí aparecen las famosas leyes de la percepción. ¿Ok? Entonces, esa es la psicología de la Gestalt. Las teorías predominantes en la primera mitad del siglo son el psicoanálisis y el conductismo, y la crítica que se les hace de la deshumanización, el determinismo y el mecanicismo. En la segunda mitad del siglo XX, en la posguerra y los movimientos contraculturales, que es lo que les estaba diciendo, surge esta tercera fuerza, que es el humanismo, que se va a basar básicamente en tres conceptos: el concepto de holismo, que significa totalidad, la fenomenología, que ya les voy a contar de qué se trata, y que toma la Gestalt del existencialismo, ¿sí? Esto, segunda mitad esto primero es Alemania, Europa, esto segundo es Estados Unidos, ¿sí?
Lo primero es psicología de la Gestalt, lo segundo es terapia Gestalt. ¿Está? Entonces, cuando le digan, ¿qué tiene que ver la terapia? ¿Es lo mismo terapia gestáltica que psicología de la Gestalt? No. ¿Qué tienen que ver? Ahora les cuento qué tienen que ver. Vamos un poquito para acá. A ver si lo tengo, lo saqué. Ahí está. Bien. Entonces, Kohler, estudia la sensopercepción, leyes de aplicación posterior de las leyes de la sensopercepción a la teoría del aprendizaje. Los que vieron educacional, vieron todo lo que hablan del aprendizaje por insight, ¿no? O de esto de que uno a la noche se queda pensando en algo, entonces durante la noche en el sueño lo resolvés, es decir, que hay como una tendencia a cerrar las cosas que quedan pendientes, y a la teoría de la personalidad de los grupos. La terapia gestáltica, mediados del siglo XX, Estados Unidos, Peirce, 3 momentos, que es lo que les decía, en New York, Cleveland, California. Integración de distintos aportes a la comprensión de la relación organismo-entorno, es un modelo teórico y el desarrollo de técnicas de abordaje, ¿sí? Que en lo otro era más una teoría y una concepción sobre el ser humano y su relación con el mundo. Y en la terapia gestáltica tenemos la aplicación a trabajo individual grupal en distintas áreas. Bien, vamos con a ver qué me pasé por acá. Bueno, ahí se los muestro. Ese viejo es Peirce y esa es Laura Posner, que recién ahora se le está dando lugar, es la primera mujer de Peirce, una excelente terapeuta corporal y terapeuta gestáltica, que ella es la que se queda en Nueva York, y es como de ahí viene toda esta movida que está recién llegando al campo, un poquito más ortodoxa, ¿no? Bueno, pero ahí están ellos dos, para que le vean la cara, a ver qué tenía antes de esto. Bueno, la psicología humanística, ¿sí? De ahí vienen el enfoque centrado en la persona de Carl Rogers, la programación neurolingüística, la psicoterapia sistémica, la logoterapia, también la psicoterapia terapia cognitiva de Aaron Beck es de esta segunda etapa, ¿sí? Bien, vamos para acá. Fuentes de la Gestalt, para los que querían saber. Filosófica. Tomamos elementos de la fenomenología, ahora vamos a hacer la experiencia, lo van a ver. Fenomenología, ¿en qué sentido? Que vamos a primar la experiencia real por sobre la interpretación. Del existencialismo, sobre todo la idea de que somos seres humanos en permanente transformación, en un siendo. Entonces, lo que hoy estoy diciendo puede ser diferente a lo que sea mañana, y la idea del yo se va construyendo en esa interacción con el otro, ¿no? Donde todo el tiempo va a haber cosas que cambien, y lo que yo voy a ver es la habilidad del organismo para adaptarse a esos cambios, ¿sí? Esto no tiene sentido, el pensamiento de diferencia de Friedlander, que se lo explique, pero bueno, tiene que ver con que en Gestalt trabajamos mucho sobre polaridades, ¿sí? Y toma del budismo zen esta idea de el presente, el aquí y ahora, y la no mente, ¿sí? La no mente sería este estado en donde yo puedo observar que estoy teniendo una interpretación sobre lo que está pasando, pero mi accionar no se va a basar en esa interpretación, ¿sí? Sino en lo que está pasando aquí y ahora en relación con esta persona, con este momento, con este lugar, ¿no? Ese es el estado de no mente, que es un estado que en los caminos que tienen que ver con la espiritualidad, son estados que se logran a través de la meditación, de la conciencia plena, la atención plena, que hoy está muy de moda con el mindfulness, por ejemplo. Es como vaciar de contenido, y que mi experiencia mental o mi actividad mental o mi interpretación no se interponga entre el fenómeno real y yo, ¿sí? Fuentes psicológicas, bueno, Peirce fue un psicoanalista. Sus primeros 20 años de profesión fue un psicoanalista súper ortodoxo, fue discípulo de Freud y su terapia con Karen Horney, seguidor de Jung, de Helen Deutsch, donde toma todo el tema de los mandatos, ¿sí? De hecho, él presenta un trabajo en un congreso de psicoanálisis donde confronta con Freud. Freud, digamos, en ese momento sostenía la teoría de las resistencias anales, y Peirce hace un trabajo sobre resistencias orales, y mucho del trabajo de Peirce se va a basar en esta analogía de el sistema digestivo como una metáfora de la personalidad, ¿no? Esto de que necesito incorporar el mundo, tengo que transformarlo, y esta transformación implica una cierta agresividad, que en el organismo está dado por la masticación y por los jugos gástricos, ¿no? Y en ese incorporar el mundo a veces me trago cosas, entonces las cosas que me trago son los introyectos, los mandatos, los deberías, ¿no? Y en ese proceso algunos de esos mandatos los hago propios y otros o los vomito o los defeco o van a formar parte de algo constitutivo mío, ¿sí? Bueno, entonces
Peirce va a trabajar mucho con esto, bueno, y eso fue un quiebre porque Freud ni siquiera le abre la puerta, no le quiere leer el trabajo, no puede presentar trabajo en el Congreso, entonces a partir de ahí empieza su búsqueda Peirce, muy motivado por este rechazo de Freud, ¿no? Bueno, el más importante de estos psicoanalistas es Wilhelm Reich, que es el primero en decir, allá por el año 1915, el paciente tiene un cuerpo. Y ningún proceso de cambio real en la personalidad o el aspecto psicológico de alguien, o sea, no se produce ningún cambio real si no hay un cambio en la cantidad de energía y en lo que pasa en el cuerpo de ese paciente, ¿sí? Entonces Wilhelm Reich es el primero que trabaja sobre esto, y de hecho es el padre de la terapia corporal y energética, que es una de las herramientas más importantes con las que trabaja la Gestalt, entender al organismo como un organismo también en donde ocurren fenómenos de tipo energético, ¿sí? Es decir, el bloqueo emocional que yo tengo cuando quiero decir algo y no lo digo porque queda mal, o porque si lo digo el otro se va a enojar, o porque en mi casa me enseñaron que las mujeres deben hablar de una manera adecuada y nunca faltar el respeto, ese bloqueo entre algo genuino que es mi impulso a expresarme y mi mandato interno que dice no tenés que hablar, se produce además de en mi cabeza en un terreno de la materia, que puede ser, por ejemplo, mi garganta, ¿sí? Entonces, es muy probable que si yo este conflicto lo tengo a nivel existencial, en esa zona del cuerpo donde se produce una energía que viene desde acá y algo que la bloquea desde arriba, y entonces trago, me callo, ¿sí? Ese conflicto va a aparecer como una energía bloqueada en esa parte del cuerpo. Entonces yo puedo trabajar 1000 años con los debería, los mandatos, la culpa, pero desde la Gestalt, hasta que yo no trabaje ese bloqueo emocional que aparece corporalmente como angustia, como tensión, como cervicalgia, etc., no voy a resolver nada profundamente. Va a ser solo un entendimiento a nivel cognitivo, pero no un cambio de conciencia ni un ampliar mis posibilidades de ajuste creativo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bueno, esto es súper importante porque es porque en Gestalt trabajamos con el cuerpo. Trabajamos con el cuerpo porque desde la mirada holística entendemos que la persona es cuerpo, lenguaje, emoción, energía. La mirada de la Gestalt es una mirada, les diría, hasta biológica del ser humano. No hablamos de sujeto, hablamos de organismo. ¿Sí? Y siempre vamos a estar mirando lo que pasa en ese cuerpo como parte de esa totalidad. Yo puedo estar hablando con ustedes ahora y decirles, la verdad que lo estoy pasando bárbaro, porque me encanta, porque la teoría les va a gustar, y los veo que están interesados, pero estoy haciendo esto con el cuerpo, ¿sí? Ustedes pueden escuchar lo que yo digo, pero seguramente algo les va a llamar la atención de esto, ¿sí? Yo no estoy identificada con este movimiento que estoy haciendo en las manos, lo cual no significa que esta tensión, que no sé qué es, no esté presente aquí ahora en mi experiencia en la relación con ustedes. ¿Se entiende lo que digo? Entonces un terapeuta gestáltico no se va a quedar solamente con que yo estoy diciendo que me siento cómoda y estoy re bien. Me va a invitar a que yo observe que además de eso, hay una parte de mi ser que está expresando algo aquí ahora. Y muchas veces, eso que aparece en el cuerpo es, por hacer una analogía forzada, el contenido inconsciente y reprimido. Sería el equivalente a un lapsus, a un acto fallido, una manifestación de eso con lo que mi ego o mi yo consciente no está identificado, pero que forma parte de la experiencia real. Entonces, ¿yo con qué voy a trabajar? Y esa es una decisión desde la Gestalt. ¿Con lo que la persona dice o con lo que está expresando desde el cuerpo? Justamente es probable que lo negado, lo resistido y lo reprimido sea lo que está expresando el cuerpo. Entonces voy a trabajar sobre eso, porque esa es la puntita del ovillo que me está dando este paciente de cómo llegar a eso que está oculto hasta para sí mismo, pero que es el terreno sobre el cual yo voy a poder trabajar como terapeuta. ¿Está? Por eso trabajamos desde el cuerpo. Bien. Toma de la psicología de la forma el nombre de Gestalt, por eso se llama terapia gestáltica, y dos leyes, las más importantes, la de figura-fondo y la de cierre. Esto que les acabo de decir.
yo como terapeuta veo a alguien que me dice esto y hace esto con las manos, me hace figura lo que está haciendo con las manos. Paso al fondo todo lo demás. ¿Sí? Hago un recorte de esa situación, porque lo que está teniendo más intensidad es esto, ¿no? Pero no te veo, Carmina, no se te ve. ¿Qué estás haciendo con la mano? ¿Estás moviendo exageradamente? No, ¿no me ven? ¿O solo? No, estamos viendo la pantalla. Las manos. Yo sí te puedo ver, depende de en qué dispositivo. Depende cómo tenés configurada vos. Claro, cómo tenés configurada vos. Bueno. Yo estoy moviendo mis manos, ¿sí? Bien. Bueno. Margen derecho. Se te ve chiquitita. Claro, ¿está? Bien. Si quieren, a ver si yo hago esto acá. ¿Ahí me ven más grande? Ahí te veo, Carmina, ahí te veo bien. Ahí está. Y puedo hacer esto. A ver, ¿y ahí? ¿Ahí me ven todos? Ahí lo veo a Facundo. Bien. Bueno, vamos a ponerle esto entonces. Bien. Bueno, entonces, rapidito, ¿se entiende? ¿Por dónde vamos? Sí. Bueno, ok. Bien. Entonces, del psicodrama de Morel, y la ley de cierre es esto que decíamos recién, ¿se acuerdan en ese simulacro de paciente donde la paciente decía, yo le decía, ¿cuál es la primera vez que te sentiste así? Bueno, eso en Gestalt es una Gestalt inconclusa. Yo lo que hago es generar condiciones, esa primera vez que la paciente se sintió de esa manera y que se sintió así, ¿sí? Es una Gestalt abierta, es algo que cuando yo genero las condiciones del campo, por la ley de cierre va a aparecer y lo voy a poder trabajar para que se cierre. Algo de allá y entonces que aparece aquí y ahora. ¿Ok? Con lo que la paciente diga, digamos, de eso. Con lo que la paciente responda. Exactamente. Lo que estamos viendo es que la situación del aquí y ahora tenía pegado, linkeado, como ustedes quieran, una situación de allá y entonces, que estaba abierta todavía y que la situación de aquí y ahora la reedita. ¿Sí? Sí. Una consulta. Dale, ¿Cómo se le preguntaría, digamos, si nosotros observamos a la paciente que hace estos movimientos con la mano? Sí. Desde la primero lo que primero hacemos es señalarlo, ¿no? No le digo por qué estás moviendo las manos así. Por el momento que ya puse, en la Gestalt no usamos el por qué. ¿Sí? En el momento que yo le dije por qué, se fue a la cabeza, naturalmente. Si vos me preguntás por qué, yo busco una explicación. ¿Sí? Entonces lo primero que hacemos es señalar. Desde la mirada fenomenológica, señalo lo obvio, señalo lo que está pasando y lo describo tal cual es. ¿Sí? Y le digo, observo que mientras me estás diciendo esto, estás moviendo las manos. Es probable que la paciente deje de mover las manos o lo mire y me diga, no me había dado cuenta, ¿no? Inclusive ahí me dice, pero ¿cómo movía las manos? Bueno, hacías como un movimiento así. Bueno, entonces, eso, a partir de ahí puedo empezar a trabajar, ¿sí? Entonces le digo, bueno, a ver, fíjate, dejarlo pasar, depende del paciente, depende de lo que tú, depende de un montón de cosas, chicos, no pero es como ahí, por ejemplo, pero sigamos con este ejemplo. En el caso de que vos le señalás lo obvio, vos sabés que eso va a impulsar la defensa del paciente. O sea, inmediatamente el paciente va, como vos decías, ¿no? Te va a responder, sí, no me di cuenta. Y ese no me di cuenta. No importa, porque a los 5 minutos lo va a estar haciendo de nuevo. Y pero si sigue sin darse cuenta, o sea, si no lo registra ella. No importa si no se da cuenta, porque lo que voy a hacer, por eso la mirada no es interpretativa. A mí no me importa si ella se da cuenta o no. A mí me importa que se apropie de esa experiencia. Entonces no es que solamente le voy a decir, mira lo que estás haciendo. Le voy a decir, bueno, a ver, te voy a pedir ahora que lo hagas, aunque no lo sientas, simplemente hacelo. ¿Sí? Y exageralo. ¿Sí? Y hacelo un poco más. Eso se llama exageración y desarrollo, es una técnica expresiva dentro del tipo de técnica que hacemos en esto, ¿sí? Entonces, hacelo un poco más. Está buena la técnica porque, mira, el movimiento que vos hacías era como de entrevero, de revolver algo, y imagínate haciéndolo con gestos enormes,
Es como, ahí ya tenés como un hilo para decirle qué es lo que se te mezcla, ¿no? Bien, no, 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 ¿Por no, qué? no. Porque vos ahí le estás dando masticado lo que el paciente todavía ni siquiera tiene conciencia que le está pasando. ¿De dónde sacás vos que al paciente se le mezcla algo? Es una interpretación tuya, le estás etiquetando la experiencia. Y con el movimiento de las manos, o espero que ella misma haga El movimiento de las manos es fenomenológico, está moviendo las manos así. Eso no significa que está entreverada, ni enrevesada, ni nada. No significa nada. Solo significa que está moviendo las manos así. Para un gestaltista, ojo. Claro, sí. Y para la paciente. Okay. Entonces le digo, bien, ¿qué te va pasando cuando haces las manos así? Y te dirá, y no sé, me parece una tontera, me siento ridícula, y no sé, es como que esto se parece un poco a cómo me siento adentro, ¿no? O la verdad que esto sí, me parece que así está un poco mi vida hoy. Ah, bueno, mira, a ver, y ahí puedo hacer lo que quiera. Si sé para dónde voy. Claro, porque ya se lo apropió. Si sé para dónde voy. Tal vez esta paciente es una paciente ansiosa, hiperactiva, que no puede parar y que su angustia es no poder disfrutar. Entonces, ¿qué voy a hacer con esta paciente? Voy a decir, bueno, fíjate cómo sería hacer el movimiento opuesto, ¿no? Hasta que se quede con las manos quietas como la nada misma. Y le voy a decir, quédate ahí y no muevas las manos. Y contame algo sin mover las manos. Y fíjate qué te pasa. Entonces le hago explorar la polaridad que no tiene explorada. ¿Sí? Y fíjate cómo es quedarte ahí en silencio sin hacer nada con las manos. La meto en el punto fóbico. Es probable que se angustie, o que se enoje conmigo, o que intelectualice, ¿no? Entonces, ¿qué les quiero mostrar? Que no es, le digo tal, cada vez que un paciente mueve las manos, no. Es fenomenológico, aquí ahora, existencial, y voy trabajando con lo que hay. Es como Peirce dice en ese libro, El enfoque gestáltico, es pelando las capas de la cebolla, ¿sí? Y el trabajo lo hace el paciente, es como un parto, yo voy acompañando eso. Y si el paciente hace esto, me está por romper el consultorio y me dice, no me pasa nada, ¿no? Y yo lo dejo ahí. No le cuestiono esa interpretación. A lo sumo le digo, ¿y qué estás sintiendo en los brazos? Sí, un poco de cansancio tengo acá en los brazos. Bueno, mira. Y ese cansancio que sentís, ¿cómo es en tu vida, por ejemplo? ¿No? Por decirte algo. No, nada que ver, mi vida estoy bárbara. Nada, o sea, voy acompañando. Después de 2 o 3 veces, o a través de otra técnica, o en otro momento, podrá apropiarse de ese contenido o no. ¿Se entiende? Sí. Bien, sí. Ok. Bueno. Quiero terminar porque se nos termina el tiempo. Bueno, el diagnóstico es fenomenológico. Miro el cómo y el para qué antes que el por qué, lo que les acabo de explicar. Estrategias de abordaje, según el momento del paciente, las características, el estilo. Puede ser un abordaje comunicacional. Simplemente voy como esto, ¿no? Decirlo en primera persona, priorizar el sentir sobre el pensar, no generalizar. Esto que te decía vos, bueno, contame esto sin una pregunta y decímelo como afirmación, ¿no? Abordaje psicológico sería el trabajo con la silla vacía, con los mandatos. Abordaje energético sería proponer distintas estrategias o de descarga o de contención. Ahí trabajamos con el almohadón, es decir, si tengo que hacer una despedida, un duelo, y la persona lo que tiene pendiente, su gesta inconclusa, es que no lo pudo abrazar a su abuelito como se estaba muriendo y no le pudo decir que lo quería, lo llevo de nuevo a ese mismo lugar y entonces le propongo que en ese almohadón represente el abuelito y que dé ese abrazo que no pudo dar, y de esa manera físicamente y emocionalmente cierra esa gesta, ¿sí? Abordaje corporal, esto que les decía, trabajar desde la bioenergética. Si tengo un paciente con baja autoestima, lo voy a hacer trabajar los apoyos en los pies, lo voy a hacer trabajar que sienta su fuerza, lo voy a hacer trabajar ejercicios de equilibrio, ¿sí? Porque entiendo que a su ser le falta una sensación de autoapoyo y que poco se va a poder sentir plantado en la vida si siente que no se puede parar sobre sus propios pies. Entonces tengo que trabajar lo obvio, lo concreto, vamos a trabajar el cuerpo. ¿Está? Bien. Carmina, te voy a interrumpir un segundito porque tengo miedo que esto se corte porque está
Está programado. Agendado. Sí. Cualquier cosa, si se corta y nos quedamos ahí en la nada, te ofrecemos otro horario y acordamos para la semana que viene para continuar, ¿vale? Dale, buenísimo. Mira, en mi experiencia, por más que uno le ponga horario de finalización, si vos estás adentro de la sesión no la corta, ¿no? Pero bueno, no sé cómo será el de ustedes. ¿Está? Bueno, díganme la hora porque no la veo acá. Nos ahí está, quedan 2 minutitos. Estamos a 2 minutos. Bueno, acá, quiero terminar con esto. Bien. Bueno, estas son algunas de las cosas que hacemos en Gestalt. Esto es un trabajo de silla vacía, parecido a esto que les decía. Estos son trabajos de contacto. Este es el trabajo que hicimos de abordaje lúdico con empresas, ¿no? Y bueno, quería cerrar un poquito con esta frase. Vuelvo para atrás, ¿sí? Esperen que cierre acá. Las ideas son igual de peligrosas que las técnicas como sustitutos de la experiencia real, pues nos tientan con su claridad y agudeza. Así caemos en el abismo mágico de igualar el conocimiento con el ser, el entendimiento con la acción y la expresión con la efectividad. Es una frase de Claudio Naranjo que me encanta porque resume un poco esto que les estoy diciendo, de qué significa realmente trabajar desde la Gestalt. Bueno, esperen que haga así, y ahora hago así, y ahora puedo salir de acá. Bien. Bueno, siempre me pasa esto, como empiezan a preguntar. Y está buenísimo, porque la idea era contestarles las dudas que ustedes tengan, pero bueno, se habrán dado cuenta que es un montón lo que se puede charlar sobre esto. Así que nada, les agradezco la participación, la inquietud, la curiosidad, y sí, disponible para que programemos otra fecha si hay interés. Buenísimo, gracias Carmina, la verdad muy interesante, te agradecemos de la comisión. Más que nada, como te hablaba, te decía que nos pareció muy importante también agregar la Gestalt y que todas las terapias las podamos ver desde los psicólogos recién graduados, estudiantes como yo, a punto de recibirnos, y poder ver cuáles son las otras teorías además del psicoanálisis para poder, formarnos si nos interesa, así que muchas gracias. Muy claro, muy interactivo. Bueno, Carmina, ahí les comparto que... dos libritos, perdón, ¿no? Respondiendo a lo que había solicitado Ariel, que me parece que ya no está. Gestalt para principiantes, es una serie de libritos así chiquititos, pero está muy bien escrito, está escrito por Sergio Sinay. Y Entrenamiento en Gestalt, de Eduardo Carabelli, que es el libro que usamos en la formación, que es un manual de terapia gestáltica, súper interesante para ver en concreto cómo se elabora en Gestalt, ¿no? Carmina, yo te quiero dar las gracias y me encantaría que sigas con estas reuniones, porque está muy bueno, sos muy clara para explicar. A mí me viene de 10, me gustó mucho lo que me contaste. Y bueno, ¿no? Ahora porque estamos todos con mesas de exámenes, ¿viste? Yo rendí ayer, rindo de nuevo, entonces como que poca gente se va a conectar en esta fecha, pero sí es muy, muy lindo lo que estás haciendo porque hay poca información, así que es muy útil. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, y si les interesa me pueden seguir en mis redes. Todo el tiempo estoy haciendo vivos, subo material, cuento. De hecho ahora tengo un vivo a las 8 sobre culpa, autoexigencia y autoestima. Así que si quieren me siguen en mi cuenta de Facebook, de YouTube y de Instagram. Siempre hay cositas interesantes por ahí. Bueno, muchas gracias por estar. Y me encantó verte, Paco. A mí también, un gusto. Gracias, Carmina. Para la próxima, bueno, ya coordinamos Belén para el próximo encuentro, ¿sí? Sí, perfecto. Sí. Bárbaro, bien. Bueno, yo tengo el host, la finalizo yo la reunión. Sí, ¿Sí? correcto. Listo, perfecto. Chao, Nico, muchas gracias por tu acompañamiento. Bye. Chao. Chao.